Bueno, pues muy buenos días. Y ahora me voy a repetir, como siempre. Me encanta venir a Santa Coloma porque veo muchas caras, aparte de guapas, pues muy queridas para mí. Y bueno, pues me han invitado a seguir con el estudio del libro de Ruth. En esta iglesia han decidido que vamos a estudiar Biblia, así que pues el libro elegido es Ruth. El domingo pasado tuvisteis la introducción y el capítulo 1. Sabéis que Ruth, no sé si habéis estado todos, Ruth cuenta una historia de redención. Ya vamos a descubrir juntos qué significa eso. Vamos a hacer, a ver, ahora me decís a dónde apunto, porque siempre se me olvida, al aire. ¡Pim! Y apunté mal. Aquí, vale. El libro de Ruth, entonces. Dicen los eruditos que es una obra de arte literaria. Tal vez no la podemos apreciar mucho en la traducción que tenemos, pero sí que en sus originales era una prosa exquisita, que utilizaba el lenguaje, utilizaba la metáfora, volvía a recurrir a frases, repetir frases para explicar una historia que no solo era bonita porque tenía un inicio, un desarrollo y un final, sino porque también estaba escrita con mucha dedicación y con mucho amor. Es una obra de la literatura universal. Tal vez no lo podemos apreciar en nuestra traducción, pero que lo sepáis, que es un libro muy bonito e importante y que se leía cada año en la fiesta de Pentecostés del pueblo de Israel. Cuenta una historia bastante sencilla y común. Antes César decía, el Dios de lo extraordinario, pues esta es una historia ordinaria. Es una historia común, una historia usual. Es la historia de una familia sacudida por muchas tragedias. Pero también en esta historia se destaca la provisión de Dios, a pesar de todo. En el libro de Ruth, entonces, tenemos la historia de una familia que las pasa fatal, tenemos en esa historia entrelazada la provisión de Dios y, como os decía, es la historia de una redención. Hoy nos toca leer el capítulo 2, así que vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 2 y son 23 versículos, la verdad que es un pasaje largo. No vamos a dejar de leerlos, pero vamos a bajar un poco la luz porque nos va a acompañar un vídeo, ¿vale? Yo lo voy a ir describiendo. ¿Se ve bien? Voy a intentar seguir la imagen. Listo, cuando quieras, Isaac. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y le dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y dijo:
¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy como una de tus criadas. Y Booz le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan. Esperaremos que vaya a comer el pan. Y come el pan y moja tu bocado en el vinagre. Ella entonces vino y se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se volvió para espigar. Y Booz mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Espigó pues Ruth en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Y lo tomó y volvió a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado. Y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera, sea bendito el nombre de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto a las criadas de Booz, espigando, hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Bueno, ha estado un poco más animada la lectura, ¿verdad? Bueno, mirar, ahora sí podéis darme luz, ¿verdad? Como decía, esta es la historia de una familia. Claro, no sé si recordáis qué pasó en el capítulo 1. En el capítulo 1 pues contaba que era una familia que vivían en Belén, era un padre, una madre y 2 hijos, y tuvieron que marchar a territorio enemigo, a territorio moabita. Tuvieron que marchar porque no había que comer, estaban en una gran crisis económica. Y marcharon a Moab. ¿Qué pasó en Moab? Que en Moab se murió el marido de esta señora, el marido de Noemí, se murieron sus hijos. Total, que quedó ella viuda con sus 2 nueras viudas. Y también llegó el hambre y la crisis a Moab. Entonces Noemí dijo, pues me voy a volver a mi tierra. Noemí tomó una decisión. Ella sabía que era viuda, pobre, pero por lo menos volvía a su casa, volvía a Belén, y ya no sería extranjera. Porque ella conocía a Dios, y sabía que Dios se preocupa por las personas despreciadas y las personas olvidadas de la sociedad. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, encontramos muchas veces como Dios dice, al extranjero no engañarás, a ninguna viuda ni a ningún huérfano afligiréis. En los Salmos también dice, aunque esto se escribió mucho después de esta historia, pero recordaban y volvían a recuperar esa idea, cuidar al huérfano, cuidar a la viuda. Y Noemí, en medio de la tribulación que estaba viviendo en Moab, sabía
que Dios tenía algo para ella. Así que confió en Dios. Dios tuvo en cuenta la debilidad y los problemas de Noemí y hoy también tiene en cuenta nuestra debilidad. En esta situación de desamparo, entonces, Noemí decide volver. Y el capítulo 1 acabó de esa manera, ¿verdad que lo recordáis? Con un lamento de amargura. Noemí volvía, pero dijo, mirad, ya no me llaméis Noemí, llamarme Mara, porque estoy muy amargada. Y pasa lo que hemos leído ahora. Esta historia, que como decía parece simple, tiene varias capas. Y a la hora de estudiar, pues vamos quitando esas capas y vamos profundizando en ellas. Lo primero que vemos es, como decía, una historia muy común. ¿Quién no se identifica con crisis, con necesidad? ¿Quién no ha perdido a un ser querido? ¿Quién no se siente a veces extraño en su propia tierra o hemos sido inmigrantes o hemos tenido necesidades múltiples? ¿Quién no lo ha sido? Y si no lo ha sido, pues como la vida es así, tarde o temprano pues pasaremos alguna dificultad. Una historia común. Cuando la estudiamos más vemos que es una historia universal. Nos podemos sentir identificados con lo que pasó Noemí. Y en una tercera capa, aún más profundo, esta es una historia que anticipa la redención perfecta que un día llegaría en Jesús y que se consumaría en la cruz, como hemos recordado esta mañana. Pues vamos a ver qué podemos aprender de este capítulo 2. Porque claro, la historia, ya ves, pues están ahí las dos. Ruth dice, pues yo voy a ir a cosechar, voy a ir a aprovechar aquellas espigas que dejen tiradas en el campo. Esa era la ley, ¿no? No podían cegar hasta el límite del campo porque tenían que dejar un poquito para que los pobres, siempre habían pobres en las ciudades, pudieran recogerlo. Y Ruth tal vez no sabía esas costumbres del pueblo de Israel, pero ella sí sabía que tenía que hacer algo. Lo primero que podemos aprender de esta historia es que Ruth fue fiel. En el primer capítulo, ella dijo unas palabras que muchas veces se utilizan mal para las bodas o para otro tipo de cosas, cuando dice, donde tú vayas yo iré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Eso dijo Ruth a su suegra, a Noemí. Pero fijaros que una cosa es decir y otra es hacer. Ruth dijo, donde tú vayas iré. Y evidentemente fue. Desde Moab a Belén habían unos 120 kilómetros. Me puse a investigar un poco cómo sería la orografía, cómo sería el paisaje, pues para dos mujeres solas en esa época. Peligros de salteadores, tenían que atravesar un río. Jolín, no había metro, o sea, tenían que caminar 128 kilómetros. Y como soy un poco así, pues me puse a investigar cuántos kilómetros camina una persona de media, no sé qué. Total, que tardaron aproximadamente un día y medio, sin parar a dormir. O sea que Ruth dijo, donde vayas iré, y fue. Ruth cumplió su palabra, era una mujer de palabra. También dijo, tu pueblo será mi pueblo. Y si dejaba Moab, se iba a convertir en una extranjera, pero ella acompañó a Noemí porque se había comprometido. Y luego veremos más adelante cómo sí que se amoldó a las costumbres de ese pueblo, aceptó los consejos de Noemí, aceptó los preceptos y las normas que regían en Israel. Y en tercer lugar, ¿qué le dijo? Tu Dios será mi Dios. Es una frase que leemos rápidamente, ¿no? Pero para decirle a Noemí, tu Dios será mi Dios, es que probablemente Noemí había compartido con su nuera quién era su Dios. Jehová, el Dios de Israel, el Dios creador, quien les había sacado de Egipto. O sea, todas esas historias que se transmitían de manera oral, pues probablemente Ruth, para decir tu Dios será mi Dios, las conocía. Ante esta
gran decisión de Ruth, no solo dijo, sino que hizo. Ella fue fiel. Y llegando a Belén, Ruth sabía que además de llegar a un pueblo, todos, veremos más adelante, que todos se dieron cuenta que llegaban dos extranjeras. Ruth había sido conocida antes por ser de una familia bien, ahora volvía viuda, sola, pobre. En la antigüedad no tenían, bueno, en la antigüedad y hasta principios de 1900, las mujeres no tenían derecho a tener nada. Ella no tenía nada, solo podía depender de la generosidad y de las limosnas de los demás. Pues Ruth seguramente era más joven y tomó la iniciativa. Era fiel, pero también era leal y era decidida. Y no esperó que Noemí le dijera, ay Ruth, hagamos algo. Ella le dijo, te ruego que me dejes ir. Ella estaba decidida. Ruth fue fiel. Cosechó toda la noche, leímos. O sea, llegó, trabajó, se dejó ahí el pellejo. Cosechar no era fácil, pero además le dieron de comer y ella no comió todo. Eso es una cosa que se repite en muchos países en gran necesidad. Cuando les das algo a alguien, no se lo come todo, sino que come un poquito y el resto se lo lleva a su familia para compartir. Pues Ruth hizo esto. Se llevó los restos de lo que le había quedado después de comer con los segadores, lo que había cosechado, más los restos, y fue a casa de su suegra, a casa de Noemí, y le contó todo. Estamos hablando de fidelidad, lealtad, generosidad y confianza. Qué suegra más bonita, ¿no? Bueno, no lo sé, pero una nuera muy bonita sí que lo era. Yo puedo dar gracias a Dios porque tengo una suegra hermosa, muy buena, y que una de las alegrías de su vida es que yo quiero mucho a su hijo. Y ya, ¿a que sí? ¿Verdad? Pues Ruth fue fiel. ¿Qué más descubrimos en esta historia? Hay otro personaje que se introduce en el capítulo 2, que es como el héroe, ¿no? Os decía que este libro es como una obra de literatura. Pues en una buena historia siempre hay una heroína y un héroe, nos guste o no, pero son los detalles, ¿no? El bueno, el malo. Pues en el capítulo 2 se introduce a una nueva persona, que es... ¡Uy, qué rápido! Booz. ¿Quién era este Booz? Pues Booz era un principal de Belén. Era una persona conocida, era una persona que tenía campos, tenía muchos segadores a su cargo, tenía siervas, siervos. Aparte, su nombre tiene varias acepciones. Una de ellas quiere decir valiente, fuerte, y además también a él se le denominaba, un término hebreo de esa época, el Goel. Era el Goel de la familia, que no el Joel, el Goel. Es, bueno, un detallito que pues nos enriquece el estudio, ¿no? El Goel de la familia quería decir como el que podía redimir la familia, el redentor de la familia, ¿vale? Era como el pudiente, no sé si es simplificar mucho la idea, pero él era el Goel de esa familia, ¿vale? Y vos, fijaros que hemos deducido que conocía la ley, conocía la Torá, porque había dicho, no seguéis todo, dejar un poco para los pobres, porque así nos ha mandado Jehová Dios. Él sabía que Dios había dicho, extranjero fuiste en Egipto, respeta a los extranjeros, cuídales, no les humilles. Y también es un hombre que el texto nos demuestra que era compasivo. Me llama mucho la atención cómo se dirige a los segadores y cómo los segadores le contestan, ¿verdad? Era un hombre conforme al corazón de Dios. En el versículo 4, él le dice a sus empleados, Jehová sea con vosotros. Y ellos que le respondieron, ya llegó el jefe. No, le dijeron, Jehová te bendiga. Entonces, es muy fácil deducir que era un hombre que amaba a Dios y lo demostraba con su vida. Este era Booz. También es un hombre que veía a Dios en las situaciones cotidianas, porque fijaros que cuando luego conoce a Ruth, le dice,
en el versículo 12 leemos, mira Ruth, has llegado al campo correcto, has venido a refugiarte bajo las alas de Dios. O sea, él no dijo, has venido porque como yo soy el que tengo los campos mejores, no. Él entendió que esa, entre comillas, casualidad de que ella hubiera llegado al campo de Booz estaba en los planes perfectos de Dios y se lo hace saber. Es respetuoso. Booz fue fiel porque no se aprovechó de una pobre viuda joven. Él respetó la ley, siguió los pasos correctos, tuvo muy en cuenta la moralidad de ella, que nadie pudiera hablar mal de ella, eso ya lo estudiaréis en los siguientes capítulos. No quiso dar lugar a que nadie pudiera decir nada en contra de Ruth. Fue protector y fue piadoso. ¿Qué podemos aprender de este hombre? Al igual que hizo Ruth, ella fue fiel al decir, pero también fue fiel en hacer. Booz conocía la ley y la aplicó en su campo, pero también era una realidad en su vida. Podemos cumplir con la ley, con los 10 mandamientos, incluso con las costumbres, las tradiciones que nos hemos impuesto, o aquello que está bien o que está mal, todos lo asumimos, ¿no? Pero realmente, ¿dónde está nuestro corazón? Booz también es una figura en la Biblia que se levanta como un prototipo de Cristo. Esto es impresionante. Booz no lo supo en ese momento, pero su carácter, cómo obró con el necesitado, era un tipo, se llama una figura o un ejemplo para entender cómo es Jesús con nosotros, cómo es Jesús como Redentor. Este personaje tiene toda la fuerza simbólica de Jesús que viene a la tierra para redimir al pobre, al necesitado, le da un lugar, le da una dignidad y lo redime para sí. Es parecido a la figura que encontramos en el rey David, ¿verdad? Que eso sí lo conocemos más, ¿no? En el rey David, pues es como la figura de que Jesús es rey, la realeza de Cristo. Y hay otra figura que conocemos mucho también, ¿no? La de Melquisedec, que también se habla de él como una figura del sacerdocio perfecto que iba a haber en Cristo. Pues todos estos son ejemplos que la Biblia nos da para poder entender cómo era Jesús. Bueno, ya tenemos 2. Ruth fue fiel, Booz fue fiel. Y hay un tercer gran personaje de esta historia, que es Dios. A veces corremos el riesgo a la hora de estudiar la Biblia de querer espiritualizar cada detalle, ¿no? Esto significa esto significa aquello, esto. En algunos casos sí, como en las parábolas, pero bueno, son otro tipo de textos, ¿no? Mirar, toda la Escritura fue inspirada por Dios. Toda. Y si este texto está aquí, es para nuestra bendición y para nuestro aprendizaje, porque ese Dios que actúa allí es el mismo Dios que nos ama hoy. Es el mismo Dios de las cosas extraordinarias y de las cosas ordinarias, que se transforman en extraordinarias en su mano, ¿no? Mirar, Dios sigue trabajando en el mundo. Es que esta semana pasada hablando con alguien de cosas así y me dice, es que es muy fácil decir desde ahí adelante, o es que es muy fácil decir que Dios está en control, que Dios provee, que Dios es misericordioso. Es muy fácil decir cuando no te pasa nada, o cuando está bien en tu vida, o no tienes necesidad. Pero su gracia y su promesa actuaron ahí y siguieron actuando. Esto fue escrito unos 1000 y pico años antes de que viniera Cristo. Entonces podemos hablar de un texto escrito hace 3000 años. ¿Cómo puede ser que podemos aprender algo de él? Mirad, ahora ya tenemos toda la historia escrita. Podemos ver cómo acabó. Oye, ¿qué pasó con Booz y Ruth? Lo podemos ver, lo podemos leer. Incluso podemos leer qué pasó cuando vino Jesús. Y en esta historia descubrimos muchos principios sobre la salvación que son actuales. Primero, hay que hacer un cambio.
Ruth en un momento estuvo ante una encrucijada. Igual tú, yo, igual alguno de vosotros hoy se encuentra en una encrucijada. ¿Cuál va a ser mi decisión? ¿Hacia dónde voy a ir? Si alguien nos ha invitado, si venimos aquí siempre, sabemos de qué Dios estamos hablando. ¿Ese será mi Dios? ¿Tomaré mi decisión de seguirle a Él? Este libro nos habla de cambiar de dirección, de convertirse, de volver de los ídolos al Dios verdadero. Ruth dejó los dioses de Moab para adorar a Jehová, el único Dios verdadero, el único creador. El capítulo sigue hablando de redención. Ella no se quedó solamente allí. Lo veremos eso en el capítulo 3. Ella dio su paso y Booz dio los suyos. Redención. Y como acaba el libro, veremos que acabó bien. Pues nuestra historia de la mano de Dios también va a acabar bien. Por la fe un día le veremos. Así que no importa las circunstancias de nuestra vida, es muy fácil decirlo, lo sé. Pero nuestra esperanza está en Dios. Podemos fallar, podemos caer, puede ser difícil, pero de la mano de Dios tendrás paz, habrá paz en tu corazón. El Señor no nos prometió, los problemas siguieron. Estaban ellos viviendo en una época que, si lo habéis leído, era la época de los jueces. Y hay un versículo que es, si lo cogemos ahora y lo ponemos en el noticiero, es lo mismo, cada uno hace lo que le parece. En Jueces dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Es una historia actual. Mirar, Dios usó a cada uno de los personajes de esta historia de la manera en que ellos podían, de la manera en que ellos estaban influyendo. Pero fueron atentos a la voz de Dios y fueron fieles con lo que Dios le pedía. ¿Quién dio testimonio a Ruth? Noemí. Aún en su pobreza, en su dolor, en su tristeza, Dios usó a Noemí para dar testimonio a Ruth. Dios usó a Booz para cuidar de ambas y para ser un ejemplo para nosotros hoy. Y Dios también cerró el círculo utilizando a Ruth para bendecir a su suegra. Y no solamente eso, porque aquí viene una parte preciosa, sino que Ruth se convirtió en la bisabuela del gran rey David. Y eso es historia, no es leyenda. Mirar, Dios tiene para cada uno de nosotros, Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros y nos da el privilegio de hacerlo en medio de las circunstancias que estemos. A veces pensemos, cuando esté mejor de ánimo, me voy a involucrar, o ya hay otros que lo hagan, o mil y una excusas que podemos poner. Pero el trato nuestro con Dios es personal, no hay intermediarios, ni hay mensajes, no, Dios habla y trata con nosotros en particular. Dijimos al empezar que era una historia de redención, pero es que es la historia de cada uno de nosotros. No sé en qué momento nos encontramos cada uno de nosotros, pero confiemos en que su palabra no va a pasar, o sea, es la misma hoy, ayer y por los siglos. Y hacer de cuenta que no estoy yo, es abrir la Biblia y leer que Dios dice, de mi palabra no va a pasar ni una coma, ni una tilde. Lo que está escrito, eso es. Escudriña la palabra por ti mismo. Estudia, investiga para conocer cada día un poco más acerca de esa providencia de Dios, de esa fidelidad que nos hablaba César, de su bondad, de su misericordia, de los planes para nuestra vida. ¿En el mundo tendremos aflicción? Pues sí, pero
confiemos. ¿Se ha apagado? Esto era. Antes de lo otro, pues, ¿qué aplicaciones podemos sacar para nuestra vida? La providencia de Dios, su amor, su fidelidad y su lealtad se puede mostrar en cosas extraordinarias, ¿vale? Puede pasar algo fantástico, puede pasar milagros maravillosos, pueden pasar. Estudiando en Mateo, unos capítulos de Mateo unas semanas atrás, es alucinante, parece un viaje. ¿Por qué? Porque Jesús va por los sembrados, por los pueblos, por las ciudades, por las sinagogas, sanando enfermos, liberando endemoniados, hablando a las multitudes, haciendo multitud de milagros. Y van unos y le preguntan, ¿de verdad eres tú el Cristo? Y otros, ¿cuándo nos darás una señal? Ni siquiera los grandes milagros tocan un corazón que no está dispuesto a escuchar. Ese Dios de los súper grandes milagros también es el Dios de lo cotidiano, en cada detallito de tu vida. Mira, su gracia es tan grande que nos ha dado el privilegio de ser parte de su familia. Vos, ahora os hago un spoiler, el capítulo que viene, veréis que todo salió bien, ¿vale? Pero vos se casó con Ruth, la hizo miembro de su familia a pleno derecho. Pues eso es lo que Dios quiere para nosotros, no solamente consolarnos ante la adversidad, sino que tiene, dice en Primera de Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Algunos tenemos la bendición de tener una familia, que nunca nos peleamos, que somos todos buenos, que somos todos genial, pero es que Dios quiere que seamos su familia, es su invento, su plan, su proyecto. Confía, no vayas solito por la vida. Ruth acompañó a Noemí. Noemí vivía con Ruth. Ruth fue a los campos de Booz. Booz las adoptó, ayudándose unos a otros. Amémonos unos a otros. Es el segundo gran mandamiento que Dios nos dio. Ámame a mí sobre todas las cosas y después entre vosotros. ¿Qué vamos a esperar? Nos lo ha dicho aquí, nos lo voy a decir un montón de veces. No descuidemos nuestra parte de responsabilidad. Ahora no me acuerdo bien qué dice un versículo, pero es como, qué mal está cuando tú le dices, sí, alguien te pide ayuda y tú le dices, sí, ve. Pero realmente no le ayudas en su necesidad. Orando, una muestra de cariño, interesándose, conociendo el nombre, sabiendo su situación, en qué trabaja, cómo estás, dónde vives. Porque esto tiene una proyección que va mucho más allá de hacer el bien a una persona. Jesús dice en Juan 17, en esto conocerán que son mis discípulos, que sois mis discípulos. Y claro, a veces oramos que esta iglesia crezca, que vengan gente que te conozca. Pues yo creo que una de las cosas que hace que vengan personas es el amor que hay aquí. Porque me lo han dicho, es que voy y me he sentido bienvenido y me he sentido querido. Amémonos unos a otros, no descuidemos nuestra parte de responsabilidad. Y tercer cosa que he aprendido en este capítulo es que no descuidemos nuestra relación con Dios, porque Noemí, creo que dice 10 años el texto, ahora no me acuerdo si es que de memoria o que creo que estuvo 10 años en Moab, 10 años, ¿verdad? Pero ella no descuidó al Dios de sus padres, ella no descuidó esa relación, podría haber estado media debilucha, pero el giro de esta historia, en sus primeros capítulos, es cuando Ruth dice, tu Dios será mi Dios. Cuando le dice a Noemí, tu vida me ha convencido, o sea, realmente eres coherente con tu fe. Bueno, no creo que lo haya dicho así, pero sus hechos lo demostraron. Noemí mostró, a pesar de las circunstancias, se le murió, como dijimos antes, el marido,
salieron huyendo de la hambruna en Belén, volvía a estar la hambruna en Moab, o sea, por favor, se te mueren tus hijos, o sea, es que horrible. Pero ella seguía diciendo que Dios era bueno y que Jehová era el proveedor y que Jehová era bendito, sea su nombre bendito. Hay un personaje que no puse, dijimos que Ruth fue fiel, que Booz fue fiel, pero Noemí también fue fiel. Y para terminar, ¿en dónde se desarrolló esta historia? ¿En qué ciudad estamos? En Belén. En Belén. Y en Miqueas, que es un profeta, un profeta que escribió acerca de los sucesos futuros, dijo: de ti Belén Efrata, era una manera de decir una ciudad que era próspera, de ti Belén Efrata, que eres la más pequeña de todas las ciudades, de ti saldrá el Salvador. A ver si lo tengo marcado. Sí, Miqueas. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Fijaros, esa historia humilde que nadie documentó, una historia común, ordinaria, pues en esos campos se estaba gestando la venida del Salvador. Ruth fue fiel y mirar, como dijimos, se casó con Booz y tiene el honor, el eterno honor de ser parte de la genealogía de Jesús. O sea, ella es una de las antepasados de Jesús. Es que si lo hubiera sabido Ruth, si lo hubiera sabido Noemí, cuando estabas con tu corazón roto, que por confiar en Dios, mira todo lo que iba a pasar. Nosotros no lo sabemos, pero si lo supiéramos, si pudiéramos ver así por una rendija, que nuestra confianza hoy puede dar un fruto maravilloso mañana, nos mantendríamos fieles y seguiríamos fieles aún en medio de la dificultad. Voy a terminar leyendo cómo 1000 años después, porque si Ruth se escribió 1000 antes de Cristo, pues 1000 años después, mirad lo que escribe Mateo. Mateo 1:5. Salmón engendró de Rahab a Booz. Este Booz que hemos leído de él. Booz engendró de Ruth, otro spoiler, tuvieron un niño, a Obed. Obed creció, también se casó y tuvo otro niño. Ese niño se llamó Isaí. Isaí creció, se hizo mayor, tuvo varios hijos. Uno de ellos, el pequeño, iba a llevar la comida a sus hermanos cuando estaban cuidando sus ovejas. Y fue el gran rey David. O sea, en las manos del Señor lo ordinario es extraordinario. Y nuestras penas y nuestras luchas de hoy pueden convertirse en grandes triunfos del mañana. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por el paso que diste de buscarnos primero, Señor, de rescatarnos, de darnos de tu amor en medio de la duda o de la angustia, Señor. Gracias porque nos haces tus hijos y te queremos agradecer tu fidelidad a pesar nuestro, Señor, a pesar de cómo somos. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a recordar lo que vamos aprendiendo, a ponerte el primero de nuestra vida, Señor, y que a pesar de que lo estemos pasando mal,
o a veces no entendemos las situaciones o nos arrepentimos de cosas que hemos hecho, ayúdanos a volvernos a ti y a ponerte a ti el primero. Te damos gracias, Señor, porque esta historia nos cuenta que Booz fue bueno, pero Jesús fue el perfecto, el mejor. Y así nos quiso, nos buscó y nos redimió para Él. Te damos muchas gracias, Señor. Te agradecemos por lo que hemos aprendido hoy. En el nombre de Jesús. Amén.